Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Bueno, ya llevan los fieles podcasteros que me escuchan, que sorpresivamente hace poco miré las estadísticas. No me gusta aquí ponerme galones ni nada de esas cosas porque mi podcast es muy humilde, pero son varios los centenares de personas que me seguís con mucho ánimo y que muchos pues me comentáis cosas. A veces me decís lo que has dicho no está bien dicho y a veces es todo lo contrario. Es una comunión de satisfacciones, podríamos decirlo, plena la que compartimos, por decirlo de alguna manera. Y siempre muchas personas me suelen decir, oye, que echamos de menos aquí el volver a Venecia, que a nosotros, como a ti, Venecia nos gusta mucho. Y la verdad que estoy preparando un podcast, una serie de podcasts que serán necesariamente muy grandes, bastante extensos, porque quiero haceros todo el recorrido de los palacios que hay en las orillas del Gran Canal, y eso me llevará tiempo. Pero siempre suelo tener un afán de contaros iglesias que están, no voy a decir escondidas ni ser brillantes, pero que se pueden a veces dejar no de la mano de Dios, sino ningún monumento está dejado de la mano de Dios y los hombres los visitamos. Es un dicho que no sé si pega mucho. Pero bueno, el caso es que nos podemos acercar a muchas iglesias que tienen un arte increíble, valiosísimo, pero que no son las primeras referencias. Entonces, siempre me propongo ir visitando estas iglesias que son segundas para que tengáis una especie como de imaginario o de recorrido que podáis hacer cuando visitéis Venecia después de haberlo oído. Entonces, una de las iglesias que me propongo enseñaros y que me propongo acompañaros es la iglesia de los Gesuiti en Venecia, la iglesia de los jesuitas de Venecia, que se llama Santa María Assunta. Pero para que os pueda acceder a todo lo que es la historia, el primer capítulo lo tengo que dedicar a los jesuitas en Venecia, que así es como lo titulo. Además, a los jesuitas en Venecia, porque Ignacio de Loyola, que fue el fundador de los jesuitas de la Compañía de Jesús, estuvo allí un tiempo que le sirvió mucho para adecuar principios a la hora de la génesis de la orden. Pero vayamos con el introito, que es de cómo acercarse a todo este fenómeno de los jesuitas. En mi zona siempre hacía, o casi siempre hacía mal tiempo, casi siempre llovía. En invierno ni os cuento. El principio de la primavera se fundía con el invierno y el final del otoño se fundía con el invierno. O sea, éramos un auténtico desastre climático. Bueno, un auténtico desastre climático no, que llovía todos los días. Por eso el norte es tan verde y tan bello y tiene esos prados tan verdes y esas tonalidades y los árboles y todas estas cosas. Pero amigo, cuando tienes que vivir allí, amiga, cuando tienes que vivir allí, a veces se te produce la paradoja vital de que no sé si quieres tanta agua ni andar todos los días con los pies mojados. Así que descendíamos o solíamos hacer deporte. Ahora ya las personas tienen unas bicicletas sofisticadas para hacer cicloturismo y ya cualquier club cicloturista pues se hace 40, 50, 60, hasta 70 kilómetros en uno de los días del fin de semana. Pero entonces teníamos
una bicicleta que era la bicicleta BH, que era plegable, en el caso de la mía, que le quitabas una especie como de llave de un lado y la doblabas para tenerla en casa o para tenerla en el portal con un candado de una mítica tienda que había en mi pueblo, que era Ciclos Goyerri, donde allí arreglaban las bicicletas y las hacían durar años. Y luego te vendían la caja de parches, que llevaban los parches, bueno, teníamos todo un ritual para andar en bici. Entonces el desnivel, que era el del río Urola, desde prácticamente su nacimiento, aunque nace más arriba de donde yo vivía, hasta lo que es su desembocadura en el mar, pues es un recorrido que lo hacía el ferrocarril ZZ, Zumárraga-Zumaya, y que iba acompasando a lo que era y lo que es el recorrido del río Urola. Hoy la mayoría de ese recorrido es un bidegorri y en una parte está un museo del ferrocarril vasco, donde hay una parte de trozo donde se puede de vía donde se puede recorrer los fines de semana, por lo menos igual diario en verano. La experiencia de ir en un tren antiguo con bancos de madera, con balconcitos entre balcón y entre vagón y vagón para los fumadores. Bueno, una cosa que ahora no nos viene al caso. Entonces, esto era un descenso de los 300 y poco metros donde me encontraba yo a los 0 metros del nivel del mar. Claro, de 300 a 0 todo cuesta abajo. Con la bici se hacía de maravilla. Avanzabas que era un gozo. Entonces, en verano, cuando el día era largo, podías madrugar y hacía medianamente buen tiempo. Yo he conocido meses de agosto de 31 días que tiene el mes de agosto, llover 28. No os exagero porque lo apunté en un calendario. 28 días lloviendo. Al final nos salía musgo hasta en los zapatos. Bueno, el caso es que solíamos bajar en verano hasta Zumaya para ir a pescar, para coger cangrejos, para coger lapas. Hacíamos cantidades de cosas allí a la orilla del mar. Y cuando hacía mal tiempo o en invierno, claro, nos teníamos que quedar aproximadamente en la mitad del camino, y la mitad del camino venía a ser aproximadamente Loyola. Lo que hacíamos era bajar con las bicicletas. Si teníamos ánimo y no teníamos dinero, que solía ser las más de las veces, volvíamos a rehacer el camino con la bicicleta hacia arriba. Y si teníamos cuatro pesetas ahorradas y hacía muy mal tiempo, pues en Loyola cogíamos el tren, porque los trenes llevaban como una especie, no sé si la palabra es decir, una especie de sitio para... Sí, era un sitio donde se llevaba paquetería y donde se llevaban las sacas de correo y todas esas cosas. Era como una especie como de zona de mercadería, de mercancías, pero dentro de lo que era el vagón el vagón de pasajeros, o adelante del todo o al final venía una parte donde dejaban cargas. Ya os he contado que Azcoitia, por ejemplo, que por allí se hacían muchos cestos y tal, pues muchas veces te montabas en el tren y veías atrás que estaban, venga a cargar cestos para llevarlos a la estación del norte, que era lo que luego sería Renfe y todas estas cosas de allí, y distribuirlas a las empresas que no llevaban las cosas en camiones. Yo os estoy hablando de mi infancia, bueno, infancia y prejuventud. Entonces, claro, pasábamos por ahí, siempre veíamos el gran monumento que es la iglesia, la basílica de Loyola, una iglesia con una bóveda, un canto, una explosión de lo que era el enclave donde había nacido Ignacio de Loyola de una manera increíble. Y veíamos, siempre nos llamaba mucho la atención, porque cuando pasábamos por el tren pasábamos cerca de lo que era ahora es un jardín. Yo siempre tenía la idea de cuando era joven de que aquello era una huerta, aquello estaba plantado de lechugas, de berzas, de puerros, de patatas. Yo siempre lo veía, yo lo veía más como gran huerto, sí, con un trazado, que como un jardín. Sé que cuando estuvo por allí el Papa polaco, pues debieron hacer mucho ajarcinamiento y muchas cosas, pero yo en esa época no andaba por allí. Y había centenares, no os digo docenas, solía haber centenares allí de jesuitas paseando. Bueno, los jesuitas, yo pensaba que eran todos jesuitas, porque iban de negro, iban con una sotana negra, y muchas veces llevaban una especie de duyeta. La duyeta es como una gabardina negra que llega por debajo de la rodilla. Muchos con chapela, con boina vasca,
Muchas veces los veía con un gran paraguas negro cuando estaba lloviendo allí, y pues paseaban pues en solitario, porque debían estar haciendo esto de los ejercicios espirituales, que igual me meto un poco con ellos en el día de hoy. No quiero que me salga la cosa excesivamente eclesial, pero me tiene que salir necesariamente porque es la historia de una orden en Venecia. Y veíamos de uno en uno, de dos en dos, así como en parejas, y a veces iban pues como en una fila, y nos llamaba muchísimo la atención porque iban unos de espaldas andando y los otros enfrente, y luego cuando llegaban al final, eso nos pareció una cosa absolutamente heroica, iba a decir, no sé, una cosa extrañísima. O sea, iban hablando y unos iban para adelante, y luego cuando llegaban al final los otros volvían delante, y los que habían ido caminando en sentido volvían andando hacia atrás. Es una de las cosas primeras que vi que decía, hay que ver estos jesuitas que no voy a decir que zumbaos están. Pero tampoco, sabía que había muchos, pero alguna vez iba por la iglesia y por ahí, pero tampoco me llamaban especialmente la atención, ¿no? Porque estos, como no tienen un oficio coral donde se juntaban todos, ni ninguna de esas cosas, pues veías ahí una iglesia, una basílica enorme, redonda, pues haciendo alguna boda, así, con unas corales. Bueno, toda esta, la zona del Urola Medio y del Costalde, entonces tienen unos coros, bueno, coro vaticano, ríete de un coro vaticano tú cuando entras a cualquier pueblo de estos, esto ya os lo he contado muchas veces. Y yo iba en el coro, unas bodas y unos cantos, poco lo te quedaba sin más, una iglesia muy bonita, rodeada de arte, pero tampoco le daba yo mucha importancia. ¿Y cuándo fue la primera, aparte de lo que era el conocimiento físico, claro, cuando pasaba por allí, cuándo fue la primera vez que a mí me impactó mucho lo de los jesuitas? Pues fue cuando una vez cayó en mis manos, bueno, lo leí primero en una revista de estas de historia, de un libro de Pedro Arrupe, que fue el superior general de los jesuitas durante muchos años. Fue un hombre muy vanguardista dentro de lo que se podía ser vanguardista tras el Vaticano II, y fue un hombre que vivió, de los pocos testigos que vivieron la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Lo leí en una revista, no sé si era Tiempo de Historia o Historia y Vida, aquellas revistas que trataban de historia, que tenían un papel de calidad de periódico un poquito mejorada, pero que eran revistas, y me quedé impactado. Leí el artículo sobre cómo había asistido a la explosión de la bomba atómica, y todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, que me entusiasma mucho, pues me sirvió para conseguir el libro y leerlo, y me quedé absolutamente extasiado cómo lo relataba él, porque él tenía una habilidad escribiendo. Os lo recomiendo, Yo viví la bomba atómica, de Pedro Arrupe, y es verdaderamente un testimonio increíble. A él le pilló el centro de la explosión a 7 kilómetros, y él, como era médico, porque antes de ser jesuita había estudiado medicina en Bilbao, él había nacido en 1907, o sea, al 45, le pilla con 40 años, y él estaba desde el año 38 en Japón. Además, estos jesuitas que anduvieron por el Japón fueron muy curiosos, porque el gobierno japonés, que ya era muy nacionalista y muy racista también, no sé si el entendimiento de racismo era el mismo que tenía el nazismo, porque este es un mundo que yo controlo menos, pero sí que exigía mucho que todo se hiciera en japonés, y que conocieran el japonés y todas estas cosas. Y hubo mucha asimilación, y Arrupe pues fue uno de los que mejor asimiló toda esta cultura. Y como era médico, pues estaban visitando unas plantaciones de arroz, no exactamente en el punto donde tenían el convento, sino un poquito más alejado. Y claro, cuando cayó la bomba, pues aquello fue terrible, y él tuvo que trabajar durante muchos días en cuidar a la gente de las quemaduras y de las heridas, que le dieron una luz potentísima, que fue la explosión.
Y luego imaginaros, en el instante de la caída de la bomba murieron 70.000 personas, 200.000 quedaron heridas, y en lo que fue ese año 45, de las quemaduras y de la radiación y todo, murieron 166.000 personas. Imaginaros de qué cifras estamos hablando. Y eso, ya os digo, no es que me reconciliara, sino que me abrió la curiosidad hacia lo que era Ignacio de Loyola, al que yo sí que conocía de algunas cosas, de las aventuras de gamboínos y de oñacinos, de las luchas de banderizos en Guipúzcoa, de las cuales ya os he hablado. Pero para entender la iglesia de Santa María Presunta de los jesuitis en Venecia, que es ahora a la que vamos a tratar, tengo que contaros un poco la historia de Ignacio Ignacio de Loyola en Venecia. Ignacio de Loyola visitó Venecia por primera vez en el año 1523, con la idea que tenían todos estos fundadores de ir a Tierra Santa, como lo hizo. Regresó en 1535, esta vez acompañado por un grupo de amigos que ya se hacían llamar Compañía de Jesús. Lo que pocos saben es que fue durante esta segunda visita cuando recibió la ordenación presbiteral, y precisamente en Venecia, que ha sido una ciudad que nunca ha tenido especialmente buena relación con los jesuitas. De hecho, la Serenísima siempre receló de los jesuitas, a quien consideraban, y con razón, un instrumento de Roma, porque la Compañía de Jesús siempre hacía un voto especial de fidelidad al romano pontífice. Ciudad también que tenía un largo historial, Venecia, de desencuentros Roma, de desencuentros con la República, o al revés, un enfrentamiento de Roma con Venecia y de Venecia con Roma. Para el papado, la existencia de un estado fuerte y próspero en el Véneto había impedido lo que era la expansión de los estados pontificios al norte del río Po, hacia lo que era la zona de luego más adelante del Milanesado y del sur de Austria. Además, tampoco nunca vio con buenos ojos la existencia de una sociedad a la cual se le consideraban desde Roma excesivamente libertina y también con mucha influencia de Oriente. El resultado fue una asombrosa sucesión de entredichos, de suspensiones, de condenas, que van desde la de 1202, 1284, 1308, 1483, 1509 y 1606, en la cual excomulgaron a lo que era Venecia. El enfrentamiento tuvo su punto culminante en 1309, cuando Clemente decretó una cruzada contra los venecianos. Estáis escuchando bien, ¿eh? Un papa decretó una cruzada contra los venecianos y autorizando a quien capturase a un ciudadano de la República de Venecia a esclavizarlo y a tratarlo como un infiel. Ya veis cómo se las gastaba Roma. Ignacio llegó a Venecia en diciembre de 1535, un año antes que sus compañeros, y se dedicó a dar o a predicar los ejercicios espirituales y a tener conversaciones espirituales. Según su biógrafo, él se dedicó al estudio, pero sería un estudio privado, sin asistir a las lecciones públicas de teología, porque la teología no se daba en Venecia. Venecia no tenía, fíjate que tenía de todo lo imaginable, pero no tenía universidad, porque la universidad importante es Padua. Padua no llega, en tren tardas 20 minutos, estará pues a 45, 46 kilómetros. Y deseaba ardientemente completar todo lo que habían sido los estudios parisenses, y se había traído consigo pues lo que eran los libros que se empleaban entonces de estudio, las sentencias de Pedro de Lombardo, probablemente la Suma Teológica, y obras de San Agustín, Cipriano, León Magno, de los santos padres. Sus compañeros llegaron a Venecia en 1537, pero el número había aumentado y ya se sumaban a él un grupo de presbíteros franceses que primero se pasaron por Roma y ya, vamos a decirlo así, solicitaron o crearon una especie como de deuda para devolver, era como un adelanto de unas pólizas, podríamos referirnos a ellas así, para pagarse lo que tenía que ser el viaje a Venecia, porque
el viaje a Tierra Santa, porque se hacían de Venecia, iban hasta Creta y desde allí se iba a Tierra Santa. Pero había que pagar una serie de impuestos, primero por ir a un sitio y después por peregrinar a otro. El Papa también te cobraba, o sea, era una cosa de estas absolutamente mercantilista. En Venecia se ordenaron como presbíteros los que aún no habían sido ordenados y se les dio licencia en nuncio ante la Serenísima, que estaba entonces en Venecia, en lo que era en la isla de Venecia, donde está San Marcos, y este nuncio que luego sería cardenal, era Monseñor Berillo. Y se ordenaron ad titulum pauperitatis, como pobres, con los votos de castidad y de pobreza. Y fueron ordenados por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio, algo que nos sorprendería ahora, celebraría su primera misa 6 meses después de ordenarse, en la noche de Navidad del año 1538. Este obispo de Arbe, es la isla de Rab, que es una isla croata, que es Otok Rab, una de las islas, como os digo, de la costa dálmata, en lo que es la moderna Croacia, situada en lo que es el Golfo de Carnaro, al norte del mar Adriático. Y la Venecia de estas fechas era un verdadero mundo en convulsión. El luteranismo había llegado a la Serenísima Venecia y se había instalado en ella a través de Austria. Claro, Suiza y Alemania saltaban a Austria y pasaban a todo lo que era ya el Adriático. Y también había un personaje que estaba allí a la guerra con todo lo que era el mundo reformado, que era uno de los primeros teatinos, que luego fue inquisidor, cardenal y llegó a ser papa, y que tendrá un papel primordial en todo lo que fue la represión y la lucha contra la reforma en esta ciudad. En la historiografía jesuítica de los primeros años señala que Íñigo entró pronto en relación con este célebre Juan Pedro Carrafa, que era descendiente de una noble familia, sobrino del cardenal Oliverio Carrafa, que había sido dominico en el convento de Nápoles. Pasaremos tengo también preparados unos podcasts de este convento, que también se denomina el de los españoles, y es más que de los españoles, tendríamos que decir de los aragoneses, y donde me estoy hablando de Carrafa, no quiero mezclar más cosas. Dominico hace allí los estudios y luego fundará otra orden, porque al ser sobrino de un cardenal, su tío le hace pronto oficial de la Cámara Apostólica, que era uno de los secretarios, en 1503 protonotario apostólico, que era una especie de secretario de Estado de los nombramientos, y en 1505 a Carrafa le nombró obispo de Chieti, donde residió de 1507 a 1512. Participó en el quinto concilio de Letrán, aquel que se quedó inconcluso, y fue nombrado nuncio en Inglaterra en 1513. Y al año siguiente tuvo en Londres un encuentro personal con Erasmo, que elogió sus conocimientos, claro, luego no sabía por dónde iba a evolucionar uno y el otro, de latín, griego y hebreo, y que decía Erasmo que tenía una extraordinaria memoria. En la primavera de 1516 se encontraron de nuevo y fortaleció su amistad, pues Carrafa, nos estamos refiriendo a la relación entre Carrafa y Erasmo, fue nombrado nuncio en Flandes. En 1516 también fue nombrado nuncio en España, y en 1518 el emperador Carlos le procuró el arzobispado de Brindisi a fin de ganarle para su causa, pero fue inútil. Carrafa tuvo una verdadera relación, sin embargo, buena con Adriano de Utrecht, tanto cuando éste fue regente de Castilla como cuando fue papa. Y en el cargo de nuncio le sucedió el célebre Gaspar Contarini, con quien tuvo una muy buena relación. En 1520 se estableció Carrafa en Roma y formó parte de lo que era el Oratorio del Divino Amor, y en 1520 reunió todos sus beneficios y fundó con Cayetano de Thiene los clérigos regulares reformados, que comenzaron a ser llamados teatinos,
por ser Carrafa obispo de Chieti, que en latín se dice Teate. O sea que vienen más el nombre de teatinos por Carrafa que por Cayetano de Thiene, aunque era de Thiene. En 1527 se hubo de establecer en Venecia después del saqueo de Roma. Y Carrafa estaba asustado por los muchos luteranos que se encontraba por doquier en Venecia. Él quería reformarlos a todos, especialmente a los franciscanos, que los veía los más liberales y los más intelectuales. Y creó una Inquisición gobernada por un legado, porque claro, ¿qué pasaba? La Inquisición a veces tenía superiores mayores que eran o franciscanos o dominicos. A mí esto me costó entenderlo. Pero eran de tal excelencia intelectual que de tal excelencia intelectual los franciscanos y los dominicos. Pero eran de tal categoría intelectual los herejes que era muy difícil desmontar cualquier principio, porque claro, esto no era la cosa como es ahora, que uno dice, no, el Vaticano cojo un documento y dice, esto no es doctrina católica romana. Entonces, las cosas iban mucho más lentas. Y aquí era donde la gente que era luterana o la gente que era reformada, incluso calvinista, hacía unos argumentos teológicos tan fuertes y tan sólidos que muchas veces los inquisidores, ya os digo, los mejor formados, los dominicos y los franciscanos, tenían serias dificultades en rebatirlos. Bueno, pero mientras tanto, la naciente obra de la Compañía de Jesús era siempre mirada con lupa, investigada siempre con sospecha, de una manera continuada. Y aquí salen al encuentro de la historia de Ignacio y de sus compañeros una serie de personajes. Comenzaron los problemas en Venecia con el canónigo Aníbal Grisone, que era vicario general de Udine, a quien, a juicio del compañero de Ignacio, Fabro, que es otro de los compañeros, le dieron unos cuantos sinsabores. Y este Grisone nos dio muchas dificultades, porque en ese momento los jesuitas veían mucho la necesidad de hacer una reforma de la Iglesia, y aunque luego se convertirían en abanderados de la contrarreforma, sus inicios eran dudosos. Pero ¿qué pasaba? Que los ejercicios espirituales que daba Íñigo de Loyola dentro de lo que era el mundo veneciano causaba mucho efecto, y se llevaba sobre todo a muchas señoras, y se encargaba de la dirección espiritual, de confesarlas, y a muchos nobles, y claro, ahí salían muchos secretos de alcoba, tanto de ellas como de ellos, que esto hacía que se creara un influjo de poder, que unos confesores lo perdieran y los jesuitas lo ganaran. Entonces, aparte de la novedad del sistema de los ejercicios espirituales, se les acusaba de iluminismo, de alumbrismo, y se extendía la fama de que Ignacio de Loyola y todo lo que era su obra habían sido ya condenados y quemados en efigie, o sea, que no los habían pillado, pero que toda su realidad estaba, de hecho, suspendida, perseguida y tomada en consideración por la Inquisición. Otro personaje que entra en la escena fue Miguel de Landívar, no de Zaldívar, sino de Landívar, que fue un personaje nacido en Zugarramurdi, en lo que es la frontera entre la Baja Navarra y la Alta Navarra, cuando era reino de Navarra, cuando todavía no estaba anexionado a Castilla, y que había sido lo que se llamaba un fámulo de Francisco Javier. Fámulo era el que Francisco Javier, aunque sus hermanos perdieron la guerra y fueron terriblemente represaliados por ser partidarios de la independencia de una Navarra independiente, era una familia que tenía dinero, y su
Su tío, que era sería prior de Roncesvalles, vivió durante mucho tiempo como profesor de Derecho canónico en la Universidad de la Sorbona de París. Entonces era muy poderoso y tenía mucho dinero, y aunque Francisco Javier, que era pequeño y no pudo ir a la guerra, estaba con él en París y no tenía para pagarse los estudios, se los pagaba su tío y sobradamente. Y era normal que cuando un noble asistía a la universidad, con el exceso, con el sobrante del dinero que le daba, por así decirlo, la beca familiar, pues mantuviera a un fámulo, a una especie de criado, que también hiciera los estudios. O sea, que podía ser, era como si fuera una segunda beca de misericordia o de beneficencia, como queráis llamaros. Y Landívar jugó a varias cartas según veía que podía coger influencia o no dentro de lo que era el estrato de poder alto cercano a Íñigo de Loyola, pues se acercaba más a él, y cuando veía que había dificultades de cara a las ordenaciones y de cara a lo que era el desarrollo futuro, y que estaban hablando de que la orden de los jesuitas podía traer muchos problemas porque estaba próxima a modelos reformados, pues entonces se pasaba al otro lado y se empleaba en denunciar las desviaciones que supuestamente tenía la orden de los jesuitas. Así que durante unos primeros años podemos decir que la presencia de Íñigo de Loyola en Venecia, antes de que veamos la iglesia, la obra constructiva, fue enorme, porque ante las dificultades que tenía de acercamiento a Roma, se fue al enemigo romano, que fue Venecia. Pero allí consiguió, no sabemos de qué manera, nos imaginamos que probablemente por el poder económico y por el poder político con los amigos, que prontamente consiguió ser ordenado presbítero. Porque habían creado en Montmartre, en París, si vais a esa iglesia tan espectacular parisina, habían creado la Compañía de Jesús, pero eran unos señores que tenían un voto comprometido y llevaban una sotana negra, pero no eran una orden, todavía tardarán tiempo, ni tampoco eran presbíteros. Pero de este obispo, del cual, bueno, pues, si os hablara de la leyenda negra, pues podía deciros, bueno, pues de sus amancebamientos y de cómo vivía y cómo tenía que se jugaba ya a cartas y a dinero y a señoras y a señores todos los días, pero no lo voy a hacer porque esto me desviaría del tema. Con eso arrancamos la Asunta de Venecia, con los jesuitas en Venecia. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.